Margarita, ¿cómo estás? Buenas noches. Iracema, buenas noches. Ok, vamos a hacer una indagación de un personaje llamado Marcial Maciel. Quiero que conectes con la energía de este personaje, aunque ya sabemos muchas cosas históricas de sus biografías, se han hecho películas acerca de este personaje, se han presentado documentales, todo. Quiero ver el contexto más energético, más psíquico, más eh, de manipulaciones, qué es lo que realmente pasa o pasaba en la mente de un personaje como de esa tesitura energética. Primero quiero que me digas cuál fue el origen energético del linaje de Marcial Maciel. ¿Qué puedes ver? ¿Qué nos muestra él? Yo lo veo a él en su origen energético. Veo muchas líneas de tiempo que están conjugadas en su campo energético, muchos portales que están abiertos y en cada uno de esos portales se ven episodios de su vida, se ven episodios traumáticos, se le ve una persona muy como muy confundida, muy con muchos traumas de vidas pasadas y una sensación de odio hacia él mismo. Él no se quería, él ese odio hacia él lo estaba reflejando hacia todo lo que estaba en su entorno. Como tiene tantos portales abiertos, tantas líneas de tiempo abiertos, es una persona que puede manifestar muchas personalidades, ahí veo que hay un cruce energético de estas líneas y esto hace que sus propias líneas de tiempo sean sus propios castigos, porque se le ve un hombre atado, un hombre muy limitado energéticamente en su expresión, muy desequilibrado de alguna manera, pero siempre o los aspectos que se le pueden observar a él es con ese atuendo de religioso, con esa sotana negra, pero con una visión y con una sensación de sentir su cabeza como con muchos pensamientos, hay mucha confusión dentro de él y y voces internas que hablan, le estaban hablando a él internamente, pero lo que yo veo es que esas voces son sus propias voces. Entonces esto hace que él mantuviera como esos estados tan perturbados y su cuerpo con mucho dolor. Veo también la columna vertebral abierta, más que tenga algún quiebre o tenga una apertura como muy ancha, esa columna vertebral muy dilatada y esa energía que tiene por dentro es una energía oscura, es una energía densa, no es una energía que se vea o que corresponda a su estado o a sus creencias religiosas. Al contrario, es un hombre con muchas tensiones y con muchos bloqueos energéticos dentro de su ser. A ver, ¿qué pactos o acuerdos energéticos heredó de su familia o de su territorio o del momento histórico en el que él nació? Bueno, aquí vemos de su familia hay como una dualidad, porque hay una parte de maldad, pero hay otra parte, hay una parte muy delgada donde hay una conexión con la luz, digamos, con lo honesto, con lo bonito que pueda ser. Se le siente a él en toda su parte ancestral unas energías muy perturbadoras, una energía que no es nítida, no es una energía clara.
Es una energía muy confusa y la conexión con el territorio, puntualmente con el territorio que lo vio nacer, es un territorio que se ve que tiene mucha rabia porque la tierra pareciera que ella misma manifestara ese fuego. Una tierra también se siente una tierra como maldita, una tierra que ha guardado y que tiene muchas maldiciones dentro de ella. Es una tierra supremamente cargada y las personas que entran a esa tierra, las personas que nacen en esos territorios, ya vienen de estados de creencias muy profundos, como si, como si muchas de esas almas que están también conectadas con los aspectos religiosos Ujú, salieran como de un espacio, como un espacio como el infierno, espacio, como mm, un espacio cuando tú ves el infierno desde las creencias religiosas que tienen las típicas llamas, los típicos colores rojos, candentes, espacios donde se siente el dolor, ahí se ve reflejada esa conexión que él tenía ya desde otras vidas y que el territorio le permite acentuarse en todas estas, como en todas estas manifestaciones y estas creencias, porque se siente mm. muchísimo odio. Entonces, se puede decir que estas formas de vida conocidas en la religión, vamos a hablarlo desde esta parte religiosa, porque él era un hombre religioso, esta parte de entidades, de arquetipos, de egregores, eh, a los que él más adelante se dedica en la religión, están enraizados con él desde el clan y desde el territorio, por toda la familia, como es, vamos así, como si es una raíz de su encarnación. Sí, es como es un legado, porque todas estas simbologías y todo lo que representan estas creencias estaban muy van quedando impregnadas en el campo energético. Lo que sí se le siente a él es un peso en sus sistemas reproductores, se le siente un sistema muy grande en relación con la anatomía de su cuerpo y toda esa sensación que él y esa carga y esa como contaminación o disfunción que él tenía la sensación es como si él siempre estuviera como en estados, pequeños estados como orgásmicos, permanentes, un estado de excitación latente siempre en su cuerpo. Y esto viene de registros también de sus experiencias de vida donde, donde él ya había también vivido esta experiencia de abuso. Esto se va repitiendo, esto se va replicando en él vida tras vida y es la forma como el alma se castiga o siente que debe ser castigada por sus actos. Los actos tienen que repetirse para llegar a un estado de purificación. Entonces, todo lo que él vive y todo lo que él ha vivido, que se ven, son réplicas y programaciones, pues hacen parte de como de ese estado de vivir en un infierno, pero llegar a unos estados mucho más gloriosos. El alma se purifica a través de estas experiencias y el cuerpo las lleva con resentimientos y con tantas rabias y con tantas tensiones porque él ve el mundo lo ve desde la maldad, porque esa es la parte que habitaba él, vive, habita y se manifiesta a través de esas creencias. Entonces él viviendo el abuso, él en esta vida última que vivió, él también presentó abuso, él fue abusado de niño. A él se le siente como si él sí Sí. hubiera sido abusado. Ahora, parte de eso, parte de lo que él carga, se le siente su genitalidad encadenada a sus pies. Es es la penitencia de tener que vivir esas experiencias como un castigo. Entonces, esto hace que él sienta el peso en su conciencia de toda esa experiencia, pero al llevarlas como cadenas y al llevarlas como penitencia, es una forma podría decirlo que es como una forma de honrar toda esa confusión y toda esa como
como contaminación que él sentía que desdibujaba todos los aspectos sexuales en él, porque desde esa visión energética, cuando él veía tanto un hombre o veía una mujer, eh, mm, no veía, los veía distorsionados, la visión de él estaba totalmente desenfocada de la realidad. Y hay otro aspecto que también siento a través de su energía, es esa tensión en la nuca, una tensión permanente que él sentía y, y esta tensión que él tenía se iba reflejando en toda la parte como del cuello hacia abajo. El aspecto energético parece como de una persona deforme, esas personas como Ujú. jorobadas que van perdiendo, como que su cuerpo se va deformando, así es como una especie de alma que tiene esa anatomía y esa energía tan desagradable energéticamente y que físicamente también se traslucía a través de su cuerpo físico. A ver, aquí hay una cosa que llama mi atención. Dices que él de vidas pasadas vivía esto, esa situación de los abusos y todo. Hubo momentos en donde él recibió influencia externa. A lo que yo voy, es un hombre que aparentemente era muy inteligente para muchas cosas, pero estudió solo hasta tercero de primaria. ¿Cómo logró él llegar hasta donde llegó? Primero, copiando la estructura, por ejemplo, de los jesuitas, y luego copiando la estructura de otros como el Opus Dei. Entonces, su legión era una copia de varias formas de llevar tanto la educación como la religión, como inventarse reglas ocultas, cómo él pudo llegar hasta donde llegó a los 20 años, conseguir donativos, metérsele a gente. ¿Hubo alguna manifestación de activación de influencia externa o no? Bueno, yo veo que él tenía primero una capacidad de observación y Ujú, de análisis muy profundo, un personaje muy mental. ujú, Y veo también esa capacidad de observación le permitía poder hacer lecturas, poder observar el campo energético de él, la forma como él iba gestando sus movimientos energéticos, era entrando al campo energético de las personas como si él actuara como una especie de vampiro energético, porque podía ujú, entrar, podía absorber y podía asimilar todo lo que para él era conveniente. Además que era una persona que podía fácilmente manipular por su condición, por esa ausencia de amor. ujú, Esto lo hacía una persona mucho más racional, no se involucraba, no, no involucraba sus afectos y eso le daba a él una capacidad mucho mayor racional, porque la parte afectiva la tenía él muy, mm, es que no se le ve, la tienen muy escasa, o sea, él prácticamente la emocionalidad en su cuerpo estaba muy conectada con su genitalidad, pero llevada a esta energía que, pues, que hizo que él hiciera todos estos actos, pero él, esa parte mental de él estaba mucho más fuerte, estaba mucho más desarrollada, como sus sentidos los aplicaba para su conveniencia, porque todo lo que él hacía era para él, o sea, era una persona con un ego muy grande y una necesidad de como de grandeza que iba también en contraposición con ciertas como como bajas autoestimas que él tenía, como esa sensación de sentirse pequeño, pero poder manifestarse él a través de su ego como un ser de mucho poder y un ser sobre todo muy, muy manipulador y como muy, no sé, se ve como esas personas que entran, manipulan, te leen y pueden como tomar tu energía. Pareciera como, como si fuera, como no sé, como muy gelatinoso él, como si tuviera esa capacidad como de endulzar, pero todos sus movimientos estaban previamente estudiados. Él tenía claro qué era lo que quería
y los objetivos estaban muy, muy definidos en su vida. Entonces, nada para él era un obstáculo, todo era una forma de ir avanzando, avanzando y no detenerse, pasar por encima de lo que fuera para él con el único objetivo de llegar a sentirse un hombre absolutamente más que un papa, o sea, se sentía mucho más, más, como un más, Dios, más como un santo. grande. Exactamente, estaba entre, para él, el papa no tenía no tenía ningún significado para él de respeto, al contrario, para él él se sentía por encima de todo, o sea, era prácticamente mm, un enviado del mal disfrazado de bien. A ver, aquí hay algo interesante. ¿Qué estructuras energéticas, fíjate bien, se activaron al fundar lo que él llamó la Legión de Cristo? Porque fue una estructura que duró muchos años, que recaudó muchísimo dinero y que en los colegios iban o se dedicó a educar a las personas como más poderosas y más influyentes de los países donde estaban sus escuelas, sus colegios. La energía de la Legión de Cristo es una fachada, es una forma energética, tiene la forma de una energía lumínica. Esa Uh -huh. energía lumínica es una forma de manifestar y pero trae como una intención y un propósito de control disfrazado en una energía de bondad Uh -huh. y de hermandad y de unidad, pero es una energía que entra y tiene, por la intención que fue creada, es una energía envolvente, envolvía, atraía a las personas y las vinculaba él energéticamente, porque esta parte sexual que hemos visto que se siente tan desproporcionada en relación con su cuerpo, él ataba a las personas a través del sexo, manipulaba a las personas y ahí él iba creando unos compromisos de silencio y de obediencia y él se alimentaba energéticamente de todas estas personas que lo rodearon, tanto de niños como de, digamos, en el caso, digamos, de toda la parte religiosa, como de los niños, de los seminaristas, de todos los, digamos, como de la juventud. Él sentía que parte de él estaba vinculado, vinculaba y estaban alrededor de él energéticamente. mm, y es una forma de absorber la energía, pero también es una forma de mantenerse, de mantenerse vital, porque sin esa energía es como si él no tuviera un alimento Uh -huh. para poder sostenerse. Era algo que él no solamente alimentaba toda esa parte tan disfuncional que él tenía, sino esta energía alimentaba todo su cuerpo y esta energía sexual de las personas jóvenes le daban a él una luminosidad. Por eso es que él se ve alrededor de tantos niños, de tantos jóvenes, de tantas personas, mm, con esta luz que emana aparentemente los santos, que son estas que se ven y parecen unas personas de Dios enviadas, pero todo esto era la conexión sexual que él traía. Él tomaba la pureza de los niños, de los jóvenes, y lo tomaba como fachada, como forma para manipular a las personas. Entonces, ¿cuál era la verdadera finalidad esotérica de la llamada Legión de Cristo, de los legionarios de Cristo? Esto es ese verdadero propósito es una fachada para resguardar su verdadera personalidad, por una parte, y una fachada también para manipular, para tomar. Esto era como si él ordeñaba la energía de las personas, tomaba, succionaba a su favor. Y y esto lo hacía a él sentirse grande, porque la energía sexual, cuando él tomaba la energía sexual de las personas, lo hacía sentir a él vivo, esta energía recorría todo su cuerpo
y era una forma de sentirse como joven, como de rejuvenecer estas formas, esta forma energética que él tenía tan opaca, tan oscura y tan deforme, porque su cuerpo, su campo y su cuerpo álmico se fue deformando como a lo largo de sus existencias, precisamente por la forma en que él conectaba con la vida y la forma como tan malvada en que él conectaba con las personas, era como una especie de carnicero energético, era una persona que no tenía piedad en su corazón. ¿Qué papel jugó este señor Marcial Maciel como instrumento de control mental y espiritual a través de la Legión, que eran todos sus colegios, sus seminarios, sus institutos, las formas en las que ellos se comunicaban con grandes empresarios e invertían en ciertos negocios la Legión? Es que esa forma energética en la que esta fachada de la Legión se manifestaba en su cuerpo era una manera él emanaba una energía y esta energía como que ponía a las personas obedientes, era como estados hipnóticos donde esa energía envolvía y la persona o las personas perdían como su voluntad, entonces tenía esa capacidad como hipnótica de para que con el propósito que las personas lo siguieran, pero las personas lo seguían con obediencia y lo seguían con devoción. El miedo, porque claro, el abuso puede traer ciertos aspectos de miedo, pero de alguna manera trae también cierta codependencia, cierta dependencia con esa persona a nivel energético. Por eso se ven ellos cómo rodeaban su campo. El miedo se disfrazaba de obediencia, de devoción. Entonces él tenía y sabía fácilmente cómo poder camuflar todo este tipo de energías para que las energías que él tomaba de las personas que estaban a su alrededor estuvieran a su servicio. O sea, como si las almas de él se volvieran esclavas de su energía, adictas a su energía, porque esta energía sexual para él era una adicción. Sí, pero tenía demasiados alumnos en muchos colegios en muchas partes del mundo, en Mm, España, en México, en Sudamérica, en Norteamérica, o sea, que los colegios eran utilizados como un instrumento de control mental espiritual o no, o para qué sí, le servían a Maciel Maciel sí. todo esto, toda esta estructura que formó. Pues es una forma de control mental y era una fachada porque era una forma de presentarse él como un ser, como un enviado de Dios, que era lo que él se sentía, pero sí era una forma de sentir él su grandeza, de sentir su poder y de sentir el control que él podía ejercer sobre las mentes de las personas, sobre todo en las mentes de los niños que son más fáciles de dominar y de controlar. Él no solamente esa legión que es una legión de almas, Uh más -huh, uh allá -huh, de lo que él pudo ponerle la legión de Cristo, era una uh -huh. legión de almas para él con el propósito de sentirse prácticamente como desde la visión de él, como un hombre poderoso, pero un poderoso desde la luz, un hombre prácticamente santo, donde todo lo que él hacía, donde sus actos, él desde sus aspectos y desde sus pensamientos, para él no era algo malo, para él era algo recurrente y natural en él, había demasiada ambición que fluía en su cuerpo, había mucha como vemos, había manipulación, había muchas energías de muchas bajas vibraciones que habitaban en su cuerpo y era, aquí se ve que era parte también de su existencia, parte de lo que él em, sentía que él era el buen vivir, la forma de vivir. Aquí no se ve en ningún momento que él sienta ningún arrepentimiento bajo ninguna circunstancia. Él sentía que era la forma adecuada de vivir su existencia. Toda la parte religiosa era como una forma
muy, era como una forma de querer, es como era una fachada, él era muchas fachadas, muchas personalidades, Sí, entonces, era el falso profeta, ¿no? Que se conoce como el falso profeta, absolutamente, ¿no? Ok. absolutamente, demasiadas fachadas, pero en su interior, toda su forma energética era, era muy oscura él, en todo lo que él era maquiavélico, porque él le gustaba como primero preparar las cosas, nada era como al azar, nada venía como coincidencias, todo lo que él, al ser un ser tan mental, todo estaba muy delineado y todo estaba muy mental. Y él se ve como una persona muy ordenada, muy estricta, muy rígida también con él mismo. Ahora, veo también otro aspecto de este personaje, como si él en ciertos momentos se autocastigara y se autoflagelara en momentos de él de soledad. Le gustaba sentir el dolor como forma de excitación. Tenía ciertas peculiaridades él. ¿Qué puertas energéticas se abrieron con sus actos? ¿Cuáles quedaron activas dentro de su legado, de su legión? ¿Y qué otras quedaron como cerradas? O sea, ¿qué portales abrió o no abrió? ¿Cómo manifestaba? Porque toda esta energía era muy fuerte, ¿no? Sí, porque el manejo, claro, el manejo de la energía sexual estaba muy conectada con energías que él las relacionaba con inframundos, con todo lo que estamos viendo de alimentar energéticamente estas energías egregores que hacían parte no solamente de él como sacerdote, sino que también conectadas con el Vaticano. Entonces, parte de él alimentaba energéticamente esta energía, que es una energía que es un pilar y que sostiene esta energía sexual, es como una especie de estructura que mantiene al Vaticano en un estado vibratorio y es lo mismo, es la fachada que tiene el Vaticano frente a muchas personas, em, pero ¿qué es lo que hay detrás de toda esa fachada? Hay mucha oscuridad, es exactamente la misma, es la misma energía, es la misma lectura que él pudo hacerle no solamente a los jesuitas o pudo hacerle al Opus Dei, era toda esa visión global, esa capacidad que él tenía de análisis y cómo él fue absorbiendo y fue tomando esas estructuras y las fue replicando y se sentía tan poderoso él que él se sentía una institución. Entonces, los portales que él abrió son los portales existentes que están en el Vaticano, son esos portales vigentes que permiten que la energía se siga, esa energía sexual siga alimentando em, estas formas y estas estructuras tan oscuras, porque esto no solamente es parte de si el celibato o la castidad, si deben los sacerdotes tener o no tener pareja, es parte de los secretos y es parte de esa otra cara que tiene el Vaticano, que es ese lado tan oscuro, donde esta energía sexual la alimenta una cantidad de energías muy oscuras, que son energías que son utilizadas, vemos aquí en rituales, y son esos rituales que se mantienen vivos y vigentes a través de este tipo de actos, porque estos actos, al ser el sacerdote, él es un canal y un medio para que esta energía pueda llevarse a este centro y a este núcleo que es el Vaticano. Él y tantos y millones de sacerdotes que también hacen lo que él hizo. Entonces, esto es algo es una red muy, muy grande que el Vaticano se alimenta. En esa red tan grande hay situaciones de no quiero Sí, pornografía, o ujú, sea, de que hay, todo. ok. Entonces, Todo lo que tú ves, todo lo que sea sexual y ajá, todo lo que esté fuera de un eje y de un equilibrio y que esté más hacia el lado del dolor y más hacia el lado de la manipulación y todo mm, lo que podemos ver a través de lo que tú estás mencionando, ujú, es una forma, es una red que el Vaticano es mm, un centro energético ujú, que se alimenta a través de estas redes de energía
y hacen que el Vaticano mantenga su poder, lo mantiene vigente desde una fachada, pero la parte de la oscuridad es una parte que es muchísimo más grande. Y esto es como es tan grande esta energía y abarca tanto que amarra, U- contiene, y esta energía puede llegar a asfixiar, pero lo que hace esto también es crear mucha obediencia, mucho miedo, porque la obediencia está muy ligado al miedo y a la esclavitud. Entonces vemos que estas almas que han vivido estas experiencias quedan dentro de esta rejilla y hay una especie de energía que se manifiesta como condena. Estas almas quedan atrapadas porque la energía sexual es una energía que crea vínculos, que engancha. mm, Entonces, aquí vemos muchas almas que están dentro de esta red donde el Vaticano se sigue alimentando no solamente de los vivos, sino de las almas que han vivido estas experiencias. Así que ellos succionan y se alimentan energéticamente de esta energía. Es como si el Vaticano fuera insaciable mm. energéticamente. ¿Hubo algún acuerdo entre él y jerarcas de la iglesia? Ya no digamos en planos físicos, porque sabemos que sí, pero en planos energéticos, ocultos, o había en esa forma de jerarquización de la forma energética donde él iba avanzando energéticamente por los favores, tanto físicos o energéticos que ofrecía, económicos, que ofrecía la Legión al Vaticano? Sí, sí, totalmente, porque aquí se ven acuerdos eh, um, que vienen ya del alma, Mm, que están manifestados en la parte física, pero son como una especie de cordón. Ellos energéticamente se ven todos muy similares, se ven todos ujú. muy oscuros y se ven como la energía se van alimentando los unos con los otros y se vuelve como una fuerza, como una fortaleza energética que pareciera, actúa como una forma de muro, es impenetrable, algo que se siente muy sólido. Por eso es que ellos se van protegiendo entre ellos, porque ellos mismos son los guardianes de los secretos, de sus propios secretos y de los secretos que han compartido durante vidas. Y comparten los secretos en vidas porque también han vivido esas experiencias y esas experiencias hacen que sus energías y sus vibraciones sean similares, sean muy, muy parecidas. Entonces lo que comparte el uno lo tiene el otro y hay como un entrecruce de secretos en los que ellos han vivido experiencias tan similares y por eso lo que hace la sotana o lo que hacen estos trajes es esconder la verdadera identidad que hay debajo de ellos. Es como ese cuerpo que ellos tienen y son cuerpos, como te decía, se ven tan oscuros, pero las sotanas reflejan, es un distractor, es una forma de manipular y es una forma porque la obediencia es una parte fundamental en todos estos oficios. La Sí. obediencia trae muchos silencios y trae también muchos súbditos, más que personas que se sientan, digamos, como conectados desde la devoción. No, son súbditos los que ellos realmente necesitan, porque el súbdito es más obediente y es mucho más sumiso. ¿Qué energías o entidades se alimentan directamente del abuso de infantes? Estas son energías que tienen características. Hay una primera característica es que son energías, por supuesto, muy oscuras, pero ellas no actúan solas, son energías grupales. Entonces uno los ve como ellas trabajan en círculo. Tienen movimientos circulares, tienen estas apariencias un poco desagradables energéticamente, no tienen una figura, la figura humana es como la figura de él, que tiene ciertas deformidades, pero estas entidades se ven supremamente delgadas, Mm, em, parasitarias y tienen una forma como híbrida entre animal, ujú, pero
más animal que humana. Son seres que no han llegado o no llegaron a una evolución humana, mm, sino se quedaron como en un estado energético donde ellos necesitan sobrevivir a través de esta energía. Quedaron en unos estados, llamémoslos como de lujuria, pero esa lujuria que es lo más bajo y lo más denso, y mm, hasta ahí pudieron llegar en la escala de la evolución. mm. Entonces, estos seres tienen que vivir a nivel grupal, tienen que estar rodeando energéticamente y van creando como una especie de membranas en el campo energético y esas membranas son como unas energías succionadoras. Todo el tiempo se están alimentando de esa energía sexual porque esa energía sexual pues trae muchas emociones, pero también trae muchas adicciones que pueden ser adicciones al dolor, al sufrimiento y pueden llevar a las personas a, a liberarse de su cuerpo físico, pero en formas ejecutadas por ellos. Entonces, la forma en que desencarnan no es una forma voluntaria, sino es una forma muy trágica y muy dramática porque el mismo abuso baja la frecuencia vibratoria de la persona, activa en ella unas condiciones variadas como la culpa, el resentimiento, la rabia, la venganza. Entonces, esas energías van quedando, son energías que son ocultas. Entonces, estos seres aprovechan energéticamente esta energía para poder ellos vivir en estos estados, digámonos, son como unos estados densos, pero son unos estados dimensionales muy oscuros. ¿Qué tipo, a ver, de red multidimensional se va activando energéticamente hacia la alimentación de esta gran sede que es el Vaticano, de esta forma de las almas víctimas, vamos a decirlo así, este sello que dices, donde hay ¿Mm? patrones de manipulación que quedan estas almas como selladas como víctimas, en qué red multidimensional se van encontrando estas almas al momento de entregar su energía y al momento de desencarnar. Lo que vemos y lo que puedo apreciar aquí es que la red es un camino o es un sendero que siempre está conectado al núcleo energía que es el Vaticano. Se van formando son unos lazos energéticos que hacen que las almas queden ancladas. Las almas no se pueden mover, no se pueden liberar, quedan atrapadas en lazos y enganchos energéticos donde vuelven otra vez a vivir circunstancias similares porque quedan en un rango vibratorio donde no pueden, hay una sensación de no poder subir, sino al contrario, esta sensación de estancamiento hacen que ellas no puedan como, no tienen voluntad, no tienen esa capacidad de discernimiento, sino quedan a merced de esa energía. Pero la sensación de estas almas es que siempre están mirando hacia afuera. Los anclajes vienen desde la columna vertebral y Ujú. van quedando conectados. Entonces vemos a la iglesia, al Vaticano, como una forma de pulpo, tiene demasiados tentáculos, llega llega como a muchas latitudes de la Tierra, pero ellos siempre son este punto central donde toda esta energía aparentemente se transforma en una luz, pero todo lo que se ve alrededor es mucha oscuridad, son energías donde a través de la percepción de cada una de estas almas se ven fosas, se ven grietas, se ven energías, se ven lodos, se ven muchas cadenas y eso hace parte de toda esta forma, de todas estas vínculos que se van creando a través de esta energía. Es una sensación de sentirse atrapada porque estos abusos también traen mucha culpa y la culpa
tiene esa capacidad de crear muchas ataduras, por eso es que energéticamente se ve, no desde lo que vemos el Vaticano, desde estas grandezas y esta arquitectura, visto energéticamente, tiene una cara totalmente diferente, es una cara mucho más oscura, opuesta totalmente a la que se ve físicamente. ¿Cómo se refleja esto en la energía colectiva? Por ejemplo, en esta parte de la Legión que fue fundada en México, con el país de México y el país Vaticano. ¿Cómo se ve o cómo se refleja esta, no sé si sea retroalimentación energética? ¿Cómo se ve, cómo se siente, cómo se percibe esa energía? Bueno, viendo la energía de él como cabeza, Ujú, como, como líder, este líder espiritual, ujú, y ver conectada la legión con el territorio, lo ujú, que se ve el territorio mexicano se ve segmentado, se ve dividido, es un territorio que se ve fracturado, un ujú, territorio fracturado en las condiciones energéticas a través de todo lo que él hizo y a través de todo lo que él pudo manifestar. Es una forma, esas fracturas traen control, pero traen discordia, pero toda esa energía que se mezcla a través de todo lo que él hizo es una energía que se mezcla, es un puente energético de energía que llega al Vaticano, llega a través de esta malla, llega, es una forma de circulación de energía que nutre este núcleo vaticano y son puentes que se van creando. Estos puentes de energía hacen que un territorio que se siente fracturado por el abuso es un territorio que va a seguir viviendo el abuso porque las memorias quedan dentro de la tierra ujú, y son como coágulos de sangre que se ven dentro de la tierra y eso hace que la tierra misma como tal siga viviendo el abuso y siga vibrando en esa frecuencia. Por eso se ven no solamente este tipo de abuso, sino el abuso empieza a ramificarse, él empieza a extenderse como una bacteria. Entonces ujú, aquí se ven formas de manipulación energética con mujeres, con hombres, con niños, diferentes formas porque el mismo territorio, como queda impregnado con esa energía, esa impregnación de energía va creando este tipo de portales de energía y ahí es donde las almas van quedando atrapadas y eso, la sensación que se ve son como campos de concentración ujú, energéticos ujú. donde las almas quedan atrapadas, pero quedan siempre a merced de algo que aparentemente es más grande y que al estar vinculados pueden representar la salvación, pero también pueden representar la condena. Son energías que tienen doble cara, A ver, porque fíjate, eso es lo que también trae el abuso, esa doble faceta. a ver, fíjate, una cosa bien interesante. ¿Qué registros kármicos se generan para las personas la raíz de su figura? ¿Por qué? Porque en colegios tan importantes como por ejemplo universidades, tanto en Estados Unidos como en México, como en España, eh, eh, colegios donde van niños, donde van jefes de Estado, donde se educa a gente realmente de una élite también importante, en estos sellos que dices y en estos como campos de concentración, debe de haber un registro kármico que se genera a raíz de su figura, de su estructura, porque él lo creó. Y toda la gente que, pues, que ha estudiado ahí, que ha pasado ahí, que ha dado donativos ahí, que ha sido parte directa o indirectamente de la Legión, debe de haber algo que hubiese generado, que hubiese quedado a raíz de la figura de este personaje, o no es así. Sí, porque quedan los feligreses, los seguidores, todos los que estuvieron afín a sus formas de pensamiento, pero más allá de las formas de pensamiento, a sus actos, lo que hacen estos actos, que es lo mismo que pasó con él, su genitalidad se desconecta del corazón. Ujú, Y esto lo que trae para las personas que han vivido los abusos es una especie de energía. Al quedar el corazón desconectado, la genitalidad queda.
con una sensación de suciedad, Sí, no, de, pero no las sí, personas que han recibido el abuso, sino tiene un mundo de estudiantes. O sea, por ejemplo, aquí en la ciudad donde yo vivo está el Instituto Cumbres, que es primaria, secundaria, preparatoria. Está la universidad aquí en México, en la Ciudad de México, está la Universidad de Anáhuac, donde estudiaron los hijos de Carlos Slim, los hijos de presidente, los hijos, toda esa gente que es parte de la estructura de la legión, pero no necesariamente son los abusados sexualmente, quizás han abusados de otra forma, intelectualmente o no sé, pero a lo que yo voy es toda esa gente, todos los trabajadores, los maestros que ahí dieron clases, los sacerdotes que se hicieron cargo de los colegios, los alumnos que pasaron por las instituciones, todo eso, queda algún registro kármico que genere alguna historia para la propia forma humana de los que directa o indirectamente estuvieron relacionados ahí. sí, porque ese es el objetivo. El Ok. objetivo es quedar vinculados energéticamente con él Ah, ok. y esa vinculación energética es la que permite que esa legión de almas Mm, continúen en obediencia hacia la imagen o hacia la proyección que él representa como ser divino, como ser, este ser lleno de luz. Entonces quedan vinculados y esa es la idea, mm, porque entre más vinculación, bien sea por los dogmas de él, por las formas en que él quiso implantar a través de su legión y a través de todos estos niveles que son más hacia abajo, es seguir alimentando a la iglesia de toda esta energía, es que permanezcan estos seres obedientes siendo parte de la iglesia. Entonces, es una sensación como si esto nunca, como si el catolicismo en este aspecto nunca se acaba, porque siempre va a tener feligreses, siempre mm, las personas quebradas, no solamente abusadas, sino mentalmente ujú, y quebradas por los dogmas y por las creencias, siempre van a ser obedientes porque siempre sienten que la creencia los lleva a una búsqueda y esa búsqueda siempre, el fin y el objetivo para ellos siempre va a estar la iglesia como una tabla de salvación, como un sitio que se representa como un paraíso, como algo que representa mucho sufrimiento, pero ese sufrimiento siempre trae una recompensa, siempre hay una recompensa. Por eso esas vinculaciones a través de este personaje, pues es un canal para que sigan habiendo más feligreses, así muchas personas tengan la conciencia de lo que él hizo. Hay mucha obediencia a nivel mm. energético, porque estos vínculos crean mucha fuerza, Claro, muchísima fuerza a nivel energético. una de las aportaciones más grandes del Vaticano fue él con su legión, y creo que aunque ahora ya lo administran, aparte un organismo independiente, pero que pertenece al Vaticano, creo que sigue dando, es de los que más aporte económico dan al mismo Vaticano. Entonces, ¿qué conciencia responde en ese momento al nombre de Marcial Maciel? Búscalo y vamos a ver qué conciencia no responde en este momento al nombre de Marcial Maciel para canalizarlo. Dime qué es lo que se presenta. Lo primero que se presenta es una energía que tiene muchísima luz. Esa energía lo rodea, él se presenta como una gran emanación de luz Ujú, y es muy grande lo que se percibe a través, digamos, a través de lo que él quiere manifestar, pero lo que se ven también son las caras de la dualidad. mm, Lo que vimos, lo que hemos visto como en todo este recorrido energético es toda esta fachada y toda esta forma energética envolvente que, que es atrapadora, es una forma de energía muy magnética que atrae, como esos magnetos que ¡pum! Te ah, atrapan y después tú quieres salir y es muy difícil desapegarse de esa energía, por lo que es una energía muy adictiva.
¿Desde Tiende a qué, ser una energía un poco paternal, ¿no? Él tiende a mostrarse algo paternal. desde qué dimensión se presenta su energía en este momento en el que estamos nosotros hablando? Es una dimensión muy oscura, muy baja, muy dentro como de la tierra. No es algo que se sienta como que tú puedas respirar o que puedas Mm. sentir un entorno, un panorama que aparentemente estaría en coherencia con lo que muchas de sus palabras o mucho de lo que él expresó, no es algo que se sienten como senderos y son senderos circulares donde siempre hay una energía en repetición, siempre hay un movimiento circular, pero es un movimiento que se siente que desciende, descendente, descendente. No es algo que pueda sentirse, digamos, desde un aspecto de evolución, no. Es un Entonces, aspecto que va al contrario, en involución. entonces su estado de conciencia tras dejar el plano físico es involutivo, pudiéramos Sí, decirlo. Ok. sí, totalmente. ¿Hay alguna fuerza o entidad que acompaña en ese momento de la canalización su estructura física? Pues sí se sienten como estos seres, se sienten como son mucho, porque partes son las almas, pero partes son como un círculo de energía que lo protege a él, que lo blinda a él para, para mantenerse como en esa postura energética. Es parte como de la estructura que él tiene, el sentirse, pero él sentirse siempre como rodeado, siempre sentirse con multitudes, que es lo que le da a él como esa sensación de poderío y de vitalidad. Ok, Eso lo hace sentir a él grande. ok. ¿Me permites hablar con Marcial Maciel? Sí, Ok. Marcial Maciel. qué dolor te trae a mí. No, ninguno. Pero ¿reconoces tú tu trayectoria en la tierra y el impacto de tus actos en la misma, en esta dimensión en la que encarnaste? Claro que sí. Mm, Siempre lo he observado. Pero lo más importante es que observo la grandeza, mi grandeza sobre la tierra, mm. mi capacidad, ¿Qué te, mis capacidades sobre la mente humana frágil. ok, tus capacidades sobre la mente humana frágil, qué te llevó a encarnar en esta misión, en este rol de manipulación para una institución como para la que trabajaste? Siempre encarno con ese propósito. Soy un Ah, enviado del mal. ok. Entonces tu vida está guiada por acuerdos impuestos con estas energías Sí, de lo que se conoce como el mal, ¿ok? ¿Y cuál es tu verdadero propósito entonces de vivir y encarnar en esta misión? de alimentarme del humano, de alimentarme de su dolor, porque yo soy un canal para la iglesia. Entonces, Soy un enviado. eres un enviado? ¿Cómo describirías hoy tu vínculo con esta forma egrégora que tiene eh, la misma jerarquía eclesiástica o la misma, ¿cómo se puede decir? Los mismos sacerdotes. Es fiel, es poderosa, es contundente y permanente. Es muy leal. Los rituales que se hacían en tu congregación, vamos a llamarle así, o no sé cómo llamarle, o secta, ¿cómo quieres que le llame? Congregación. En tu congregación. Esos rituales que se presentaban en tu congregación tenían una forma para sostener estructuras de poder religioso, pero ¿qué era lo que se buscaba en esta etapa, sobre todo desde el jardín de niños, desde niños de 3, 4, 5 años, hasta llegar
a la adolescencia y ya después en la madurez, ¿qué energía mantiene o sostiene en cada etapa esta forma eh, religiosa? De sufrimiento y de dolor. Es el claro propósito que tiene la iglesia para mantener sus feligreses muy controlados. Las energías inestables para ellos, pero estables para nosotros. O Es sea, importante mantener esa línea. entonces en ese sufrimiento y control, ¿quieres decir que muchas de las situaciones que se veían en tus colegios o la forma educativa era para instruir un control mental y espiritual en estas personas? Absoluto en todos los niveles. Todos los niveles que un ser humano puede ser controlado. ¿Cómo Se le era? controla desde su sexualidad, corazón y mente. Por eso, pero entonces, ¿cómo era utilizado ese instrumento para sostener las estructuras de poder? ¿Cómo era utilizado ese recurso? Hubo una red energética, hubo ciertos alimentos en ciertas acciones, había ciertos rituales que iban dirigidos a ciertos lados, los niños que se iban a España, los niños que se iban a Estados Unidos, esos intercambios que hacías entre colegios, ¿qué era lo que sostenía realmente esa estructura energética? Siempre lo sostiene el miedo y el silencio, porque eso hace que todas estas almitas maravillosas sean fieles a esa energía y la entreguen por voluntad para mantenerse ellos amparados y protegidos, porque eso es lo que ellos sienten. Sienten se sienten apegados a esa energía, sienten que deben ser sumisos y obedientes. Y esa red de sumisión es tan fuerte y es tan inviolable que nadie puede romperla y penetrar. Nadie tiene los recursos para hacer cambios a través de esta energía. En estas generaciones, esas 60, más de 60 personas que parece que vivieron un tipo de abuso físico de tu parte, ¿las consideras víctimas? No, no las considero víctimas, ¿Cómo las consideras? como seres maravillosos que entregaron su energía. ¿Y tú cómo te, Víctimas es una palabra muy fuerte. ¿Y tú cómo te consideras? Te considero un ser que está al servicio de la iglesia, está en función de ella. Pero en relación a estas personas que vivieron este tipo de agresión, ¿o tú no lo ves No como una agresión? siento, no, lo veo como un simple intercambio de energía. Lo veo como un beneficio para mí y para estas almas, ¿Y qué se beneficiaban estas almitas en ese intercambio energético? en que sentían mi energía, sentían mi fuerza y sentían mi poder. Almas que necesitaban sentir esas sensaciones. ¿Hubo algún momento en tu vida, en esta vida presente, como Marcial Maciel, en el que te arrepentiste de lo que estabas haciendo con estas criaturas o no? No, no del todo. No del Sé todo. que ¿Qué me quiere? veían como un ser repugnante. Muchos me vieron de esa manera, pero pudieron haber instantes en mi vida física, pude haber sentido algo, pero algo muy leve, algo transitorio. No fue algo duradero. Reconoces que todas estas energías, todos estos egregores de entidades manipulaban tu vida para que lograras cosas que no era quizá normal que hubiese logrado una persona eh, sin recursos como tú eras. Y porque esos vínculos te dan poder.
te dan autonomía, te dan liderazgo, te dan la fuerza para poder sostenerte. Son energías muy poderosas. ¿Tú en algún momento pensaste liberarte de esos sellos o esas estructuras energéticas que formaste y que viviste por mucho tiempo con esto, la llamada la legión? No, porque esos sellos, ahí está mi energía y de esa energía me alimento. Hay muchas formas de alimento. Una es esa. ¿Cuál es tu última palabra que te gustaría decirles a las personas que vivieron esta situación con tu persona? Que sigan en sus estados de obediencia hacia mí, que sigan mirándome, porque yo soy la luz y la salvación para ellos. La entrega de su energía va a permitir que más adelante ellos tengan el gran premio que es el gran recurso que se manifiesta a través del sufrimiento. Ay, no. Déjame con Margarita. Desconecta, Margarita. Mm. ¿Cómo te sientes, Margarita? Bien, ¿Qué tal este tipo, frío, calculador, Qué fuerte. manipulador. Ujú. Sí, es un ser que no tiene una conexión con el amor. Totalmente, es frío totalmente él. Es muy racional. Ok. Vamos a desconectar, Margarita, de todo y de Mm. todos. Y vamos a volver. Vamos a volver aquí y ahora en este momento presente. Respiras profundo. Ya tu ritmo. Vas recuperando tu fuerza, tu energía, tu poder. Sientes tu cuerpo fuerte, generoso, grande, amplificado energéticamente. Respiras profundo y empiezas a mover tus manos, tus pies con tranquilidad, con serenidad. Y a la cuenta de 3 abres tus ojos. 1, 2, 3. ¿Cómo te fue, Margarita? Es una energía muy, muy particular porque es fría, insensible, pero también es una energía que es muy viciosa, está muy viciada, muy Sí. contaminada y, um, y son formas de pensamiento muy distorsionadas, muy adictas a todo lo que representa el dolor, sufrimiento, el infierno. Todo eso está muy arraigado con todas esas formas de pensamiento como muy demoníacas, muy, muy oscuras, muy Uh-huh. violentas también. Sí, aparte muy relacionado con esa parte de la adicción, o sea, Mucho. su energía muy adictiva, porque también él Sí. es una persona muy adicta a muchas cosas, pero bueno, gracias Margarita, gracias a todas las Ujú. personas que hacen favor de seguirnos. Les dejamos aquí el número de nuestro WhatsApp, que es más 52 479 204 49 73. Nuestro correo electrónico, que es info@iracemanunoince.com, y también nuestra página web, que es www.iracemanunoince.com. Escríbanos, entre en nuestra página web y comuníquese con nosotros, ya sea para una exploración energética, ya sea para una limpieza de espacios, ya sea para tomar un curso, un taller, un workshop. Aquí estamos nosotros. Gracias y vamos a cortar la grabación. Bye. Chao.